Bueno, pues la idea surge a partir de una visita que hacemos al cementerio para visitar a la tumba de mi cuñado, y entonces pues mientras que mi mujer se queda allí arreglando el nicho y rezando y tal, pues yo me dedico a pasear por los parterres que hay enfrente, veo las restantes tumbas y todas esas historias, y entonces al ver la tumba de esta muchacha que describo en el libro, se me ocurre la idea pues de hilar algún tipo de relato. Una vez que encontré o busqué información de ella en la parroquia de Los Remedios, el amigo Juan Sánchez pues me facilitó su partida de defunción, y a partir de ese momento supe que esta chica había nacido en Cuba y había fallecido aquí en Ceuta. Como yo previamente había estado investigando sobre los cubanos insurgentes que habían sido deportados aquí a la ciudad de Ceuta, y muchos de ellos murieron aquí, pues se me ocurrió la idea de cruzar las vidas de uno de los deportados con la muchacha esta que falleció en Ceuta, que por cierto era hija del comandante general que hubo aquí en Ceuta en 1883. Que siempre me ha gustado aunque no era buen estudiante de historia, me ha gustado la historia. Entonces, pues la novela histórica siempre es un tema que me ha apasionado. Entonces, cualquier novela histórica que cae en mis manos, pues yo la devoro inmediatamente. Es decir, que es un tema que me gusta muchísimo. Entonces, pues básicamente pensé, bueno, 1883, final del siglo XIX, pues es una época convulsa, que ha generado también después consecuencias a posteriori. Entonces, pues vamos a ver si puedo hilar una historia de amor dentro de una España controvertida para contar algo que, si la gente lo lee, pues a lo mejor le da por consultar la historia e instruirse por otros caminos. Entonces, partiendo de la base del trabajo de los historiadores, que son los que hacen el trabajo duro, porque son los que se pelean con los pergaminos y con los archivadores, entonces, a partir de ese momento es cuando los que nos las damos de algo de escritor, es cuando cogemos ese trabajo duro y lo pasamos un poco a algo más asequible, con algo de imaginación, para que la gente después tenga un escalón para buscar más cosas a fondo en la historia. Pues desde el 2011 que surgió la idea, poco a poco, claro, mientras que estaba trabajando no podía hacer otra cosa, pues hice un trabajo de investigación poniéndome en contacto con archivos, el Archivo Histórico Militar, con archivos de las diócesis de Camagüey en Cuba, a través de internet, en el Congreso de los Diputados, que tiene documentado todo su diario de sesiones, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ese momento ya se pudo hacer todo este trabajo. Una vez que ya estaba reunida toda la documentación, en el 2019, una vez jubilado, ya decidí, me pongo a escribir y voy a hacer el relato completo. Hice todo el cronograma que podía o que debería utilizarse para no entrar en anacronismo y tal, y al escribir tardamos 9 meses. No, porque una vez que tienes todos los datos, el cronograma y los personajes definidos o casi definidos, ya empiezas a escribir el relato y es como si estuvieras contando la historia de tu propia familia. Entonces, pues claro, no solamente incluyes datos históricos, incluyes también datos imaginativos, incluyes también experiencias personales, experiencias de otras personas que conoces porque se han comunicado contigo, etcétera. Entonces todo eso lo plasmas en el libro. Es un poco seguir aquello que me dijeron hace ya mucho tiempo en la redacción de un periódico, cuando empecé a contarles algo, y el director del periódico me dijo: mira, no me lo cuentes, escríbelo. Y a partir de ese momento, pues ya es que cualquier cosa que se te ocurra, por favor, escríbela.
porque es que te alimentarás a ti mismo y alimentarás a los demás. Géneros, no te puedo decir. Es un género muy personal y muy esto es ficción histórica y entonces pues lo que se te vaya ocurriendo. Es decir, este libro contiene muchos guiños. Un guiño al cubano habanero, cuando describes la llegada de un personaje a La Habana en tren en 1883. Pues ha habido que documentarse para que el cubano que pueda leer el libro pueda reconocer, pues es verdad, pues mira, esto existía en aquella época y este recorrido ciertamente pudo ser el que hizo este fulano. Otro guiño a los marineros y a los navegantes. Hay un montón de términos marítimos que desde luego la gente no, yo le aconsejaría que no se entretuviese en mirar en un diccionario qué significan esas palabras. Son términos quizá un poco rebuscados, marítimos, pero es un guiño a los marineros. Otros guiños al ejército, describiendo sus armas, sus procedimientos, etc. En fin, hay muchos guiños. En la novela pues cito desde el estudio fotográfico de Arbona, que estaba en su momento en el número 1 de la calle Mendoza, cuando uno de los protagonistas pues quiere hacerse una foto para enviársela a su familia y tal. Entonces pues cito a la Compañía de Mar, por supuesto, que es una de las cosas más importantes de esta ciudad. Y en fin, hay guiños, múltiples guiños. Esa cizaña, eso es porque en toda la documentación que he buscado he visto bastantes reseñas de ciertos autores que siempre desprecian o tergiversan la historia y meten cizaña, sobre todo en aquellas personas que no se instruyen. Estamos hablando de los hermanos americanos, hispanoamericanos, porque yo nunca diré latinoamericano, pues es un término yanqui inventado por los americanos del norte para definir a los del sur. Entonces yo siempre diré hispanoamericano, porque considero que llevan nuestra sangre y llevan nuestra cultura. Entonces pues hay muchos autores, incluso hispanoamericanos, que meten cizaña porque no documentan bien, porque son independentistas acérrimos, son nacionalistas acérrimos y entonces colocan sus intereses particulares por encima de una hispanidad global que es la que debería unirnos y no separarnos. Eso yo lo traslado también a la cuestión ibérica. Hay muchos nacionalismos, muchos particularismos y mucho egoísmo. Entonces, el no compartir, tergiversar la historia y todas esas cosas al final terminan desuniendo y no uniendo. La unión hace la fuerza. Divide y vencerás. Si acaso, pues va a disfrutar de aspectos descriptivos, geográficos, aspectos históricos fundamentados en hechos ocurridos ciertamente. Puede encontrar amor, básicamente, de eso se trata. Es una historia de amor que pudo haber sido y es totalmente ficticia, pero también está basada en el conocimiento personal, experiencias personales y experiencias de otras personas que han referido sus vidas y su amor. Mi siguiente entrega literaria está basada en, ahora mismo está en fase de maquetación, corrección de la maqueta, mejor dicho. Es una historia de una persona que pretende ser hermano laico de la Orden Trinitaria, pero tiene sus métodos propios, es decir, es una persona un tanto díscola que no se termina de adaptar a la regla trinitaria, pero está obsesionado con el tema del rescate de cautivos que se producen en alrededor del año 1600, poco antes, poco después, en toda la zona en todas las costas españolas. Los piratas bereberes asolan las costas españolas, hacen sus ataques y tal,
capturan personas, se las llevan, las venden en los mercados de esclavos y tal, y entonces pues se produce un hecho que es que secuestran a unas personas en Andalucía, y este señor pues recibe el encargo de de ir a buscarlos. Y entonces de eso se trata, desde Andalucía hasta Argelia, pasando naturalmente por Ceuta y su comunidad trinitaria.